Precisar cuáles son los artículos a los que hacen referencia en la ley. Los artículos a los que hacemos referencia respecto de la modificación es el artículo que tiene que ver con el plazo, ¿sí? Un plazo de locación de 3 años en un contexto inflacionario de difícil planificación y desequilibrado, ha hecho y ha seguramente generado una de las situaciones del diagnóstico que estamos hablando, que es la elevación de los precios, buscando cubrir un tiempo indeterminado o de difícil planificación en el cual se ha generado la primera parte del problema. El segundo artículo del que hablamos es el artículo que tiene que ver con la periodicidad de los ajustes. Si bien el índice ICL ha marcado ser un índice justo, digamos un promedio entre la inflación y el salario, que ha tenido aceptación por parte de las partes y los intervinientes en los contratos de locación, realmente también hay una realidad. El índice ICL genera un índice general que ajusta un alquiler de la misma manera, para dar un ejemplo, en un departamento en Puerto Madero que en una ciudad del interior del país, en las afueras de alguna provincia. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta y es quizá tendría que contemplarse cierta libertad sobre eso. De todas maneras, si hay que analizar el punto quizás más conflictivo sobre ese artículo, es la actualización cada 12 meses. Y otra vez volvemos al inicio de la cuestión. Es la difícil planificación que nos representa la inflación sostenida de un tiempo a esta parte. Con una inflación como la actual y en un contexto desequilibrado, es muy difícil pensar que la parte propietaria, en este caso, no va a acomodar ese valor inicial teniendo en cuenta que lo va a ajustar recién a los 12 meses. Sabemos todos, creo que es una realidad, sabemos el flagelo que representa la inflación para nuestra economía, para nuestro país hace un tiempo, entonces esos serían 2 puntos fundamentales. Por supuesto que también hay cuestiones, como habíamos dicho, que generan un acierto en cuanto a lo clarificador de la norma, por ejemplo, qué expensas paga cada parte, el domicilio electrónico, algunas otras cuestiones que quizás también están aclaradas, pero tienen algunos quizás errores de redacción que sería bueno revisarlos. Seguramente eso se debatirá con los proyectos en mano, pero básicamente esos 2 artículos que tienen que ver con los plazos y la periodicidad de los ajustes son los que podrían generar un paliativo en el corto plazo, sobre todo a la falta de oferta y a la elevación de los valores. Pero sostenemos y remarcamos esto: la sola modificación de la ley de alquileres no va a generar per se una modificación de la situación que tenemos hoy. Puede ser un paliativo en el corto plazo, pero tenemos que tener una visión medio placista y largo placista, pensando realmente en políticas de impulso, incentivos y que vuelvan a generar o alentar a quien tiene un capital a invertirlo en un inmueble y que ese inmueble sea volcado al mercado locativo de viviendas. De esa manera se genera una mayor oferta y una competitividad de precios que puede llegar en el mediano plazo a normalizar el mercado y el diagnóstico que hoy vemos. La CIAR tenía una consulta también. Bueno, muchas gracias. Coincidía con la del diputado Mario Negri. ¿Qué mirada hacia el interior debería tener una nueva legislación o una modificación a la legislación vigente? Porque en el interior del país, en su momento de la modificación, por ahí no teníamos exactamente los mismos problemas que tenía Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Teníamos una forma más simple y directa, por ahí con la libertad de las partes de contratar. Y quizás en esta modificación, si ustedes pueden ayudarnos con qué mirada podríamos tener una legislación que, si bien sea nacional, también tenga en cuenta esa mirada federal y del interior, que en definitiva la modificación de la ley nos perjudicó en gran parte al interior del interior. En mi caso, como presidente de la Federación y obviamente de la provincia del Chaco, Josefina Pantano es secretaria de la provincia de San Juan, Jorge Piguín, integrante también y director de la Federación del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe. Todos tenemos una visión federal del problema y lógicamente entendemos
y hemos visto incluso con el devenir de aquel decreto de necesidad de urgencia, aquellas cuestiones que hacían, tomando como ejemplo quizás los alquileres comerciales, pero en ese momento siempre se ha tenido y creemos que en el interior del país existe una mayor flexibilidad por parte de las partes contratantes a la hora de aplicar el esfuerzo compartido y buscar sostener las relaciones contractuales. Eso, por lo menos nosotros lo hemos visto así. Siempre ha sido la voluntad de las partes, sobre todo en las provincias del interior, sostener las relaciones contractuales, y es en el camino que asesoramos los profesionales a las partes. No hemos visto, de hecho, cuando la ley se sanciona, ya estamos hablando de hace 1 año y medio, a muchos de nosotros en el interior del país nos resultaba la problemática planteada como una verdad absoluta, nos resultaba hasta ajena. O sea, cuando veíamos cuáles eran los grandes conflictos suscitados, nos costaba un poco interpretarlo de esa manera. Si vamos al caso, creo que la mayor libertad de contratación seguramente va a redundar en mejores tratos entre las partes, por lo menos en lo que respecta en nuestra visión federal a lo que es el interior del país, porque generalmente las condiciones son flexibles y las partes siempre llegan a un acuerdo.